Ahora está grabando. Perfecto, gracias. Muchas gracias por recordármelo. Perfecto. Voy a achicar la ventana de ustedes. Zoom, agrandar PowerPoint. App, ahí. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar de la teoría potencial. Como dice el subtítulo, flujo no viscoso. Eso ya, en realidad, ya dice todo, ¿no es cierto? La teoría potencial obviamente tiene como limitación de no considerar la viscosidad del flujo. Lo que deja claro, ¿no?, que eso obviamente eso limita muchísimo. Porque sabemos que todo flujo real obviamente está afectado por la viscosidad, pero también hay que entender que en realidad el flujo general que pasa alrededor de un perfil, cuando nos alejamos un poquito del perfil, en realidad la viscosidad no es tan importante, ¿no? Solamente en la zona más cercana al perfil, dentro de la capa límite, que va a ser el próximo capítulo que vamos a hablar, ahí la viscosidad es algo sumamente importante. Si estamos fuera de la capa límite, la viscosidad es despreciable y la teoría potencial sí representa bien el comportamiento del flujo. Entonces, se puede decir la teoría potencial es capaz de calcular el comportamiento del aire como lejos del perfil, lejos así un par de centímetros a distancia del perfil, pero no puede predecir lo que pasa dentro de la capa límite. Imposible. Ok. Para empezar, lo primero hay que entender que la teoría potencial no es lo mismo que CFD. CFD, Computational Fluid Dynamics. CFD realmente resuelve las ecuaciones de movimiento del fluido alrededor de un cuerpo, ¿verdad? Con la discretización que se merece, con el mallado, ¿verdad? Con toda la complicación que tiene resolver ecuaciones diferenciales no lineales, acopladas y inestacionarias. Entonces, hacer CFD, resolver realmente las ecuaciones de movimiento, es algo sumamente complejo, requiere gran potencial computacional, mucha matemática, ¿verdad? Mientras lo que nosotros hacemos aquí, la teoría potencial, es algo completamente distinto. Es tan distinto la teoría potencial que en realidad, y eso es lo más chistoso, no resuelve ninguna ecuación de movimiento del aire. Uno dice, pero ¿cómo? ¿En serio? ¿No vamos a resolver ninguna ecuación de movimiento? No, no vamos a resolver ninguna ecuación de movimiento. La teoría potencial en realidad es una teoría que fue desarrollada para otro. La teoría potencial viene de la física, del mundo del electromagnetismo, ¿no? Donde para entender y para poder resolver las ecuaciones diferenciales del electromagnetismo, se tuvo que desarrollar una teoría, se tuvo que desarrollar una matemática, y estas soluciones que fueron desarrolladas para un campo muy distinto que la mecánica de fluidos, se utilizan ahora para poder describir el comportamiento del flujo alrededor de un objeto, o digamos, hacer una aproximación al comportamiento del flujo alrededor de un objeto, ¿no? Esto es algo bastante extraño, pero muy útil. ¿Por qué es útil? Porque mientras CFD eh, puede demorar mucho tiempo en encontrar una solución para el flujo alrededor de un objeto, sobre todo si el objeto es complejo, como un avión, puede durar horas, días, quizás incluso semanas, en encontrar la solución para una condición de vuelo, para un ángulo de ataque. Tengo que esperar 3 días para encontrar la solución para un ángulo de ataque. Y yo quiero todos los ángulos de ataque. Quiero calcular 100 ángulos de ataque. Entonces es muy lento, ¿no? Es muy costoso aplicar CFD si estoy jugando, jugando entre paréntesis, así, probando diferentes configuraciones, diferentes ángulos. Quizás estoy buscando el mejor perfil para cumplir una cierta misión de vuelo. Estoy como
jugando con la aerodinámica, ¿verdad? Es muy costoso hacer esto con CFD. Con flujo potencial o con teoría potencial es mucho más rápido, si bien las soluciones no son precisas, ¿no? Y desprecian muchas cosas, pero las respuestas son muy rápidas y son una buena aproximación, por lo menos para poder comparar. Oye, ¿será mejor usar un perfil simétrico, un perfil asimétrico? ¿Será mejor un 4-4-15 en vez de un 4-4-12? Estas decisiones que uno tiene que tomar, ¿verdad? Que necesita una respuesta rápida, ¿verdad? Ahí teoría potencial obviamente me da una herramienta mucho más ágil, mucho más rápida en sus respuestas. ¿Ok? Entonces no hay que confundir CFD con teoría potencial. Son dos cosas muy distintas. CFD realmente resuelve las ecuaciones de movimiento del fluido. Teoría potencial utiliza un sistema de ecuaciones que describen algo que se puede interpretar como el fluido alrededor de un objeto. Suena muy raro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero más adelante quizás lo vamos a entender un poquito mejor. Ok, Profe, esto es la introducción. Sí, una pregunta. sí, Tengo entendido que, por ejemplo, si bien algunas son ecuaciones de movimiento, pero son como equivalentes, por ejemplo, decir línea de corriente con conservación de masa o rotacional, claro, eh, es pero equivalente al momento o algo así. sí, pero las líneas de corriente que te salen ahora del cálculo de la teoría potencial, en realidad son líneas que representan la solución de unas ecuaciones, ¿verdad? Que tú lo interpretas como, ajá, por aquí se mueve un fluido. Pero las ecuaciones que generan estas líneas de corriente nunca eran para calcular el movimiento de un fluido. ¿Verdad? Es como nuestra interpretación. Nosotros utilizamos las ecuaciones y las soluciones de esas ecuaciones para interpretarlo como si se moviera un fluido. Porque mientras en CFD realmente se calcula cómo se mueve un fluido de un elemento, de un elemento de la malla, ¿no es cierto?, al otro elemento. En la teoría potencial vamos a encontrar una solución global, una función matemática, ¿ya?, que me describe un movimiento que nosotros lo vamos a interpretar como movimiento del fluido. Yo sé que eso suena un poco extraño ahora al principio, pero espero que más adelante se va a entender mejor. Ahora me perdí aquí. Aquí, ya. Ok, entonces, lo más importante, para poder utilizar la teoría potencial, hay que simplificar el flujo, ¿no? Hay que considerar ciertas simplificaciones para poder usar esa teoría potencial. Entonces, las dos simplificaciones que hay que aceptar y que siempre hay que acordarse de estas simplificaciones son que el flujo es incompresible, ¿verdad? Así, ρ es constante, si no se puede calcular nada de compresibilidad usando teoría potencial, es claramente una fuerte limitación, solamente flujo incompresible. Y segundo, el flujo es no viscoso o inviscido, como se dice, ¿no? La viscosidad es cero, despreciamos la viscosidad y eso mata automáticamente todo lo que pasa en la capa límite, la fricción, mata el tema de la separación del aire, la burbuja de separación, todas esas cosas realmente interesantes, ¿verdad? Con teoría potencial, la verdad, no se pueden calcular. Y ahora me dicen, momento, pero el XFLR5 sí me calcula fricción, ¿no es cierto? Me dice cuál es el coeficiente de arrastre, me calcula desprendimiento de la capa límite, ¿cierto? Pero en realidad XFLR5, si bien se basa en teoría potencial, pero no es pura teoría potencial. XFLR5 usa teoría potencial para hacer el cálculo general, despreciando compresibilidad y despreciando viscosidad, y después aplica un modelo en el cual se incluye la viscosidad en la zona cercana al perfil, ¿ya? Y hace como una corrección de los resultados del flujo potencial, hace como una mezcla teoría potencial con una
simple, realmente simple teoría de flujo viscoso y sobrepone un resultado sobre el otro. Es simple. Entonces, el modelo que se usa acá, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de la predicción del punto de separación en la XFLR5. Puede estar muy equivocado porque el modelo que usa para predecir el punto de separación es un modelo muy sencillo, modelo unidimensional. No conoce la envergadura, por ejemplo. Solamente calcula qué es lo que pasa desde el borde de ataque, ¿no es cierto?, hasta el punto donde el modelo cree que va a separar el flujo. Entonces, efectos complejos, como por ejemplo, ángulo de barrido del ala, ¿verdad? O, no sé, elementos súper fantásticos que aumentan la mezcla, generadores de vórtice, cosas como súper sofisticadas, no se pueden calcular con un programa tan simple como XFLR5. Para eso hay que usar un software CFD, ¿no es cierto? Y hay que resolver todos esos detalles con mallas súper finas para poder calcular bien los efectos de dispositivos tan específicos. Flujo potencial es para calcular cosas simples. Y XFLR5 toma el flujo potencial y lo amplía un poco con una teoría de capa límite. Ok, entonces, de nuevo, incompresible, no viscoso. Esos dos son nuestras simplificaciones y eso nos habilita ahora, digamos, esto significa que el flujo, el flujo que cumple con esas dos condiciones se llama irrotacional. Irrotacional no significa que algo no esté rotando, ¿verdad? Irrotacional suena así como que no, nada rota, como que no hay circulación, pero en realidad no. Irrotacional es una expresión de la matemática, ¿no?, que en realidad significa si tú integras la velocidad a lo largo de una línea cerrada, como esta línea roja que tengo aquí, ¿no es cierto? Así, si esto es mi campo de velocidad, ejemplo trivial, ¿no es cierto?, una velocidad constante, si yo integro a lo largo de esta línea cerrada, ¿verdad? Si yo integro velocidad por esa distancia más la velocidad que en esa dirección sería 0, ¿no es cierto?, por esta, si yo hago la vuelta y si la suma, la integral, me da 0, antes uno llama ese flujo irrotacional. Tiene que ver con que en la matemática que vamos a conocer ahora aparece un operador matemático que es el rotor, ¿no? Rotor, seguramente lo han visto en cálculo 3. Y si el rotor es 0, entonces es irrotacional. No tiene, el rotor es 0, ¿verdad? Y obviamente hay flujos que no cumplen con eso. Por ejemplo, si tuviéramos un flujo de aire con ese perfil de velocidad, ¿no? No constante, sino con un gradiente, y si hacemos la integración acá, ahí la suma no da 0, ¿cierto? Si hacemos la integración aquí, sumamos una velocidad positiva y aquí abajo restamos, pero menos velocidad, entonces obviamente al llegar de vuelta al punto de origen, la integral da un valor distinto a 0. Entonces esto es un flujo que no es irrotacional. Por ejemplo, esto sería el típico, la viscosidad genera justamente ese efecto, deforma el campo de flujo, ¿verdad? Y por eso un flujo viscoso no es irrotacional, porque como deforma el fluido, entonces la integral no da 0 y falla la teoría potencial que se basa en esta irrotacionalidad. El fundamento de la teoría potencial solamente puede tratar flujos cuyo comportamiento cumple con eso. Si yo hago una integral dentro de ese campo de flujo, ¿no es cierto?, la integral tiene que dar 0. Ahí va a funcionar. Ok. Lo bueno es que si aseguramos la irrotacionalidad, entonces va a existir una solución matemática muy simple. Eso es lo bello de la teoría potencial, que la solución matemática, las ecuaciones matemáticas que describen el flujo de aire alrededor de cuerpos puede ser muy simple
siempre si el flujo es irrotacional, ¿no? Para flujos así, flujos ideales, idealizados. Ok. Pero ojo, ¿no es cierto?, que la solución no es real, porque obviamente estamos despreciando la viscosidad, que en flujos reales siempre vamos a tener viscosidad. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados, ¿no? Eso es, ustedes ya lo saben, pero es importante siempre recordar eso. Bien, entonces, ¿qué significa la rotación en un flujo? Entonces, como ya dije, uno tiene que integrar, ¿no es cierto?, la velocidad a lo largo de una línea cerrada, ¿no? Entonces, es la integral de curva en un campo de fluido, un campo vectorial de velocidad. Así, aquí, obviamente, la velocidad, el flujo, se describe a través de un campo de velocidad, es decir, este V, el vector de velocidad, es tridimensional, así tiene en cada coordenada X, Y, Z, la velocidad puede ser distinta, ¿no? La velocidad puede acelerar, se puede desviar, ¿verdad? En cada punto existe una velocidad distinta, entonces tenemos un campo de velocidad. Si yo integro dentro de ese campo de velocidad, tengo que integrar hacia la izquierda, es el sentido positivo matemáticamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago la integración a lo largo de esta línea, esa integral se llama circulación. No significa que algo esté circulando, ¿verdad? Esto es simplemente matemáticamente se llama circulación esto. Ok, y se escribe con gamma. Gamma mayúscula es como el símbolo para decir circulación. ¿Por qué se define con un signo negativo? Eso es la aplicación en la aeronáutica, porque la circulación, más adelante lo vamos a ver, la circulación tiene que ver con la cantidad de sustentación que se produce, ¿no? Entonces, un cuerpo que genera un flujo que contiene un alto grado de circulación va a generar mucha sustentación. Y como la sustentación hacia arriba para nosotros es algo positivo, se ha incluido aquí un signo negativo. Pero no importa. Así es. Por el momento hay que entender que integrando sobre la curva, ¿no es cierto?, la suma se llama circulación. Ok. Entonces, también algunos quizás se acuerdan que uno podía ahora reemplazar esta integral de la curva, ¿no es cierto?, en un integral sobre la superficie, ese teorema de Stokes, que también lo tienen que haber visto en cálculo. En vez de integrar a lo largo de una curva, uno puede integrar sobre la superficie, pero ya no se va a integrar directamente sobre el campo vectorial, sino sobre el producto cruz entre el campo vectorial y un operador que se llama el operador nabla, ¿no?, que son las derivadas parciales del campo vectorial, ¿verdad? Son como los gradientes que tiene el vector en cada una de las direcciones. Así, cuánto cambia la velocidad en X, cuánto cambia la velocidad en Y o en Z. ¿Ok? Entonces, nabla, cruz, el vector de velocidad. Sobre ese resultado tengo que integrar. Eso para acordarse, de nuevo, el campo vectorial depende de X y Z, ¿no es cierto? Así tenemos componentes en X, Y y Z de la velocidad. Me acuerdo que quería usar mi puntero. Así tenemos componentes en X, un componente en Y, un componente en Z de ese vector de velocidad. Entonces, la velocidad es un vector. Y si yo aplico el producto cruz entre el vector del operador nabla y el vector de la velocidad, obviamente me sale nuevamente un vector, ¿no? El resultado de un producto cruz es un vector que tiene también un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Es decir, el producto cruz es un vector
Y ese vector se llama vorticidad. Este es el nombre que se le da en la matemática a ese producto cruz entre el operador nabla y un vector, un campo vectorial. Vorticidad. Se llama omega con una flechita para indicar que es un vector, ¿verdad? Y esta función de nabla, producto cruz, campo vectorial, en la matemática se llama el rotor, o la función es el rotacional, ¿no? Y se escribe rot. Si ustedes ven rot, un vector significa en realidad se aplica este tipo de operaciones, una operación matemática, nada más. Se llama rotor o rotacional. En inglés se llama rotor, en español se llama rotacional. Ok, bien. Cosas raras, ¿no es cierto? En realidad, como dije, no quiero profundizarlo mucho, así acéptenlo simplemente, no traten de entenderlo por un momento, simplemente acepten, ok, ahí se está desarrollando una teoría, vamos a llegar a una ecuación diferencial, ¿verdad? Lo más importante es poder resolver eso, entender cómo solucionar esta matemática que tenemos acá. Ok, entonces, primero, teníamos que la definición que la circulación, ¿verdad? Que era la integral a lo largo de una línea sobre un campo vectorial, se podía escribir también como integral de superficie sobre ese producto cruz, ¿no es cierto? Y como nosotros indicamos al principio que el flujo tenía que ser irrotacional, entonces eso tiene que dar cero, ¿verdad? Así la circulación en nuestro flujo irrotacional tiene que dar valor cero. Y eso nos lleva ahora a que tenemos que encontrar las funciones para los tres componentes del vector de velocidad que cumple con esto, ¿verdad? Eso como nuestro objetivo. Tenemos un objeto, tenemos un cuerpo, y queremos saber cómo se mueve el flujo alrededor de ese cuerpo. Entonces, estamos buscando el campo de velocidad que me describe el flujo alrededor del cuerpo. Entonces, estamos buscando los tres componentes de velocidad, Vx, Vy, Vz, y que a su vez cada una depende de la posición de X, Y y quizás incluso de Z. Y entonces son funciones. Nosotros estamos buscando tres funciones para describir nuestro campo de velocidad. Eso es complicado. Así como vamos a encontrar estas funciones, necesitamos una ayuda, necesitamos algo que nos vaya a ayudar a determinar estas funciones. Y ahora viene el gran truco que definieron los matemáticos en el siglo XIX, cuando tenían que describir las líneas de inducción de los campos electromagnéticos, ¿verdad? Que tenían exactamente el mismo problema, llegaban a las mismas ecuaciones y tenían que ahora resolverlo. Entonces el señor Riemann, uno de los matemáticos más famosos en esa época, él propuso entonces reemplazar las funciones de velocidad por derivadas de algo que se llama un potencial. Y eso siempre lo explico, y eso no me preparé. En clase siempre llevo como una cartulina grande. Vamos a ver si puedo simular algo aquí. No tengo cartulina, pero tengo papel, ¿cierto? Imagínense aquí papel. Imagínense una superficie, ¿no? Y esta superficie tiene diferentes potenciales. Porque, claro, si yo aquí abajo, ¿cierto? Tengo potencial gravitacional bajo, ¿verdad? Si yo subo en esta superficie, aquí arriba, tengo un mayor potencial gravitacional. La gravitación es un potencial, ¿no? Un potencial súper simple. Centro de la Tierra, ¿no es cierto? Circular alrededor, aumenta la gravedad, mientras más me alejo, menor es la gravedad, pero aquí en ese caso, m por g, sí, me aumenta el potencial. Entonces, y ahora me falta una pelotita, vamos a usar un lápiz.
no tengo tampoco. ¿Dónde están mis cosas? Ya, bueno, imagínense que esto fuera una pelota, es una goma. Ya, si yo ahora coloco ese objeto sobre esta superficie, eso no se ve mucho, ¿eh? El objeto se va a mover en la dirección en la dirección del potencial, ¿verdad? El objeto va a tratar de desplazarse y toma una velocidad que depende del gradiente del potencial. Es decir, si el potencial cambia fuertemente en esa dirección, entonces la velocidad que toma el objeto va a ir en esa dirección. Si el potencial cambia su gradiente, ¿no? Si ahora inclino el plano en otra dirección, obviamente el objeto ahora se mueve en otra dirección. Así el objeto, la velocidad del objeto siempre tiene que ver con los gradientes del potencial. Eso es lo que propuso Riemann. Dijo, ok, entonces, no nos preocupemos tanto de encontrar las velocidades, porque eso es lo que, voy a regresar a una lámina, ¿no es cierto? Oh, una o dos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos encontrar las funciones que me describen las velocidades. Entonces dice, eso es muy difícil, hagamos otra cosa. Tratemos de encontrar un potencial y definimos que la derivada de ese potencial en una cierta dirección es la velocidad que andamos buscando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la velocidad en X sería la derivada del potencial en la dirección X. Y la velocidad Y es la derivada del potencial en la dirección Y. ¿Ok? Entonces, ahora, en vez de buscar las velocidades, busquemos mejor el potencial. El potencial que cumple con esta situación, ¿verdad? Y si tenemos el potencial, podemos calcular las velocidades, porque sabemos que las velocidades son simplemente los gradientes parciales de este potencial. Entonces, de nuevo, se puede escribir entonces que la velocidad es gradientes o derivadas parciales del potencial o función potencial, es decir, depende de las coordenadas del xy, ¿verdad? Pero es un valor. Así, en cada punto, en x, y, ¿no es cierto? Ahora tengo un valor para el potencial, como por ejemplo en mi cerro, ¿no es cierto? En x, y para cada coordenada x, y tengo un valor de energía potencial o de potencial gravitacional, ¿no es cierto? Si tengo un valor escalar que depende de las coordenadas y las derivadas de ese valor escalar o de esa función potencial ahora representan las velocidades. Entonces, regreso de nuevo, en vez de buscar las tres funciones para que me describen las velocidades, ahora solamente tengo que encontrar una función, ¿ya? Una sola función y después tengo que derivar esta función para calcular las velocidades, lo que realmente me importa, ¿no? Eso es lo que yo necesito, las velocidades. El potencial aquí es solamente una herramienta para llegar a esto. Ok, entonces Riemann con eso simplificó un poco el tema. Solamente hay que buscar una función potencial que cumple con nuestra situación. ¿Cuál era la situación que había que cumplir? Que la vorticidad, si el nabla, producto, cruz, velocidad tenía que ser cero. Esto era nuestra condición, ¿no? Esto era es como nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Entonces ahora vamos a reemplazar el campo de velocidad por lo que Riemann propuso. Dijo, ok, la velocidad se puede escribir como nabla de una función escalar de potencial. Entonces, se reemplaza por nabla, punto cruz, nabla phi. ¿Ok? Y eso es como, entonces, esto es como una función diferencial de segundo grado, ¿no? Doble diferenciación, ¿no? Estos son derivadas parciales y aquí de nuevo tenemos derivadas parciales. Entonces, suena complejo, suena difícil,
pero no lo es. No es tan difícil. En realidad, lo mejor del asunto es cómo esa gente en el siglo XIX trabajó tanto para encontrar soluciones para la teoría de electromagnetismo. Hay un catálogo de funciones para phi que cumplen con esta situación, ¿no es cierto? Solamente algunas funciones potenciales cumplen con eso. No cualquier función cumple eso, son algunas nomás, ¿no? Pero ya se han estudiado tanto, han probado con tantas cosas que ya sabemos cuáles son las funciones phi que cumplen con la función, con esta condición de irrotacionalidad, ¿verdad? Entonces, para nosotros ahora es muy cómodo ir a ese catálogo, buscar las funciones que más nos apetecen, que ahora describen un comportamiento de un flujo y no de una inducción electromagnética. No todas las funciones del electromagnetismo sirven para describir el flujo de aire, pero varios sí sirven y podemos ahora servirnos de estos resultados que ya están desarrollados. Ok. Entonces, pequeño resumen. Entendimos que para poder resolver, para poder aplicar la teoría potencial, el flujo tiene que ser incompresible, ¿verdad? Y tiene que ser irrotacional. Y las dos condiciones se pueden describir matemáticamente. Irrotacional, ya sabemos, entonces existe un potencial, que la velocidad, ¿no es cierto?, se puede describir con un potencial. Y si es incompresible, significa que el volumen no se puede comprimir, sino puede cambiar su volumen. Lo que puede hacer es cambiar su razón de aspecto, ¿no? El volumen de aire se puede alargar o se puede como acortar, pero no puede cambiar su volumen. Así, si un elemento de volumen se alarga, tiene que estrecharse también, ¿no? Para que el volumen sea constante. Y eso matemáticamente se escribe que las derivadas parciales del vector de velocidad, aquí me falta un signo de vector, es igual a 0. Entonces, combinando esas dos cosas, porque ya sabemos que teoría potencial tiene que ser irrotacional e incompresible, se tienen que cumplir las dos condiciones, entonces aparece lo que se llama la ecuación de Laplace, que es nabla cuadrado así en realidad aquí se reemplaza, ¿no es cierto?, en el vector de velocidad. El vector de velocidad se reemplaza por su descripción del potencial, ¿verdad? Entonces tenemos nabla por nabla phi, lo que es nabla al cuadrado de phi es igual a 0. Es decir, las segundas derivadas parciales de la función potencial tienen que ser igual a 0. Y esto se llama ecuación de Laplace, que son ecuaciones parciales, son de segundo orden, ¿verdad? Pero son lineales. Lineal significa no están acoplados con otras, en los diferentes ejes, ¿verdad? Así tenemos solamente derivadas en dirección X y solamente derivadas en dirección Y, no están acopladas. Lo que lo hace muy práctico para poder sobreponer soluciones, ¿verdad? Si un sistema es lineal, entonces si yo tengo una solución que cumple con esa ecuación y tengo una segunda solución, ya las puedo sobreponer y la suma de las dos me da una nueva solución. Esta es la ventaja de tener un sistema lineal. Bueno, esta es la famosa ecuación que fue tan estudiada, como yo dije, en el siglo XIX para dar soluciones a las ecuaciones electromagnéticas. Entonces, existen muchas soluciones para esta ecuación diferencial y la que vamos a conocer más adelante. Quizás no alcanzamos hoy día, pero mañana lo vamos a ver seguramente. Ok. Entonces, ahora, como son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Obviamente se requieren condiciones de borde para poder solucionar la ecuación diferenciales. La condición de borde más
obvia para nosotros es que a una distancia muy grande de nuestro objeto, la velocidad tiene que ser conocida, ¿no? Puede ser como la velocidad libre. Es decir, si me alejo mucho de mi obstáculo, mi objeto, mi ala, mi avión, mi perfil, si me alejo mucho, entonces en esos puntos la velocidad horizontal tiene que ser un valor constante y la velocidad vertical tiene que ser igual a 0. Eso sí, si asumo que el flujo de aire no viene con ningún ángulo de ataque, ¿no? Si asumimos una velocidad horizontal, entonces lejos del avión o lejos del objeto, la velocidad solamente tiene un componente horizontal y no tiene un componente vertical. Eso sería una condición. Y otra condición es si tengo un objeto, si tengo aquí un objeto que me desvía el flujo, entonces obviamente sobre el objeto, sobre la superficie del objeto, la velocidad normal, así la velocidad perpendicular a la superficie del objeto, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, estas son condiciones de borde que yo le tengo que imponer al resolvedor de las ecuaciones diferenciales para, obviamente, llegar a una solución que hace sentido para la geometría que yo quiero resolver. Entonces, si yo tengo un perfil, eso es lo que hace el XFLR5, ¿no es cierto? Entonces, define el perfil por segmentos, por los paneles, ¿verdad? Y sobre cada panel tiene que definir una condición de borde. Le dice, solución de la ecuación diferencial de Laplace. Por favor, asegura que sobre ese elemento tu componente de velocidad tiene que ser solamente tangencial. No te permito ningún componente normal. Entonces, obviamente, se busca, se desarrolla la ecuación que describe una línea de corriente que cumple exactamente con eso y que lo cumpla en todos los paneles. Sobre todos los paneles del perfil tiene que ser la velocidad tangencial. Suena difícil, pero no lo es. Y lo vamos a hacer de forma como a mano, lo podemos hacer para un par de cuerpos muy sencillos, como para entender cómo se hace y cómo lo hace el XFLR5 finalmente en sistemas complejos, donde tenemos 150 paneles, es decir, hay 150 condiciones de borde, pero bueno, es un computador, así lo puede cumplir fácilmente. Ok. Entonces, existen muchas funciones potenciales que ya son estudiadas, que satisfacen esa condición, ¿verdad? Y la tremenda ventaja, como el sistema es lineal, se pueden superponer las soluciones. Es decir, si tengo un flujo potencial que yo sé que va a cumplir mi situación aquí, y tengo quizás otro flujo potencial que también sé que satisface, dos flujos parciales, se llaman estos, se pueden sumar y la suma de las dos también me va a cumplir mi sistema, mis condiciones de borde. Eso lo hace muy interesante, como vamos a ver ahora más adelante, como existen diferentes soluciones parciales. Yo puedo elegir de estas soluciones parciales, combinarlas para crear flujos nuevos, flujos más complejos. Ok, a ver dónde estamos aquí. ¿Qué pasó con mi mouse? No quiere bajar. Ah, porque estoy en la otra pizarra, por eso. En la otra pizarra, en la otra pantalla. Ok. Vamos a llegar hasta el primer flujo elemental, antes que se le reviente la cabeza. Pero hacer como una mini visualización de para qué sirve eso. Entonces, si aceptamos que a través de esa metodología uno puede calcular funciones matemáticas que me describen la velocidad del fluido alrededor de un cuerpo. Entonces, a través de esta solución de la ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Uno puede encontrar este potencial que al final me dice, me desarrolla cuáles son las velocidades en cada punto.
Entonces, si yo conozco las velocidades en cada punto alrededor del objeto, obviamente voy a poder calcular la presión alrededor de ese cuerpo, ¿verdad? Si conozco la velocidad, puedo calcular la presión. Y eso es lo que finalmente nos interesa, ¿no? Si para poder calcular la sustentación que produce un cuerpo no es suficiente con saber la velocidad, tenemos que saber cuál es la distribución de presión alrededor del cuerpo. Entonces, teoría potencial calcula la distribución de velocidad alrededor del cuerpo y con Bernoulli convertimos eso en una distribución de presión para calcular las fuerzas y los momentos, ¿no? Entonces, eso es como el procedimiento que hace el XFLR5 para integrarme al final ya. ¿Cuál es el coeficiente de sustentación? Bueno, así lo hace. Primero resuelve Laplace para el cuerpo que yo le doy, las coordenadas de ese objeto que yo le doy, calcula las velocidades alrededor del cuerpo y calcula la presión sobre la superficie del cuerpo, ¿no? Así, no me importa mucho saber cuál es la presión lejos del objeto. Quiero saber cuál es la presión sobre los paneles que me definen el cuerpo, porque así puedo calcular la fuerza que se produce. Ok, ya, entonces, algo quizás extraño ahora es que muchas veces se prefiere no utilizar la función potencial que acabamos de definir, ¿no es cierto? Sino se utiliza algo que se llama la función de corriente, que en realidad es una función perpendicular a la función de potencial. Volvemos a mi ejemplo del cerro, ¿no es cierto? Si yo aquí tengo mi plano que me simboliza una topografía de un cerro, donde el objeto se mueve a lo largo de las líneas de potencial. En realidad eso no es correcto. Las líneas de potencial, voy a dibujar con un lápiz que no sé si ustedes lo van a ver, pero aquí, tac, aquí dibujé un par de líneas horizontales, ¿no es cierto? Las líneas horizontales me simbolizan las líneas de equipotencial. A lo largo de esta línea, ¿no? El plano es inclinado, ¿verdad? Tengo el mismo potencial. El objeto no se mueve a lo largo de las líneas del potencial, se mueve perpendicular a las líneas del potencial, ¿no? Se mueve en esta dirección, perpendicular a eso. Entonces, estas líneas horizontales son las del potencial, se llaman phi, ¿ok? Son las líneas de potencial, mientras las líneas que atraviesan, no sé por qué cambié la lámina aquí, mientras las líneas que atraviesan perpendicularmente las líneas de potencial se llaman líneas de corriente, y que se llaman psi. ¿Se alcanza a ver? Ya, ahí está, ¿no es cierto? El psi. Entonces, esta es la línea que también es una función potencial, porque en realidad también describe la velocidad, ¿no es cierto? Las derivadas parciales de esta función también son la velocidad, simplemente en 90 grados, ¿verdad? Entonces también es una función potencial, pero la interpretación es un poco más fácil porque, claro, estas líneas de equipotencial representan las líneas en las cuales se mueve mi objeto, representan las líneas de corriente. Entonces, por eso se llama esto la función de corriente, ¿no? Esta es la función potencial y esta es la función de corriente. Y muchas veces, en vez de calcular con la función potencial, preferimos calcular con la función de corriente porque si la resolvemos y la vemos directamente las líneas de corriente, vemos por dónde se mueve el objeto. Entonces lo que hay que hacer ahora es decir, ok, entonces definimos una función de corriente que es perpendicular a la función potencial, lo que significa que las velocidades ahora, ¿no? Que antes era derivada de la función potencial con respecto a x, era la función u, ahora en la función de corriente
es obviamente 90 grados girado, es decir, la velocidad en X es la derivada de la función de corriente con respecto a I, de psi con respecto a dI, ¿verdad? Y en V también es menos de psi de dx, ¿ok? Entonces eso es lo único que tenemos que cambiar. Entonces ahora, en vez de trabajar con phi, con función potencial, trabajamos con psi, con la función de corriente. Ok, entonces aquí vamos a hacer un mini break. Vamos a hacer un mini resumen. A ver si me resulta esto. Un lápiz color negro. Entonces, teníamos la función potencial. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. A ver si puedo escribir. Entonces, la función potencial que se llama phi. ¿Ok? Y tenemos la función de corriente que se llama psi. Esto es PSI. No es pound per square inch. ¿No es cierto? Es psi, la letra griega psi. Y esto es phi. PHI. Phi y psi. Ok, y tenemos entonces que en el sistema cartesiano, si hablamos de coordenadas x e y, entonces la velocidad horizontal, velocidad u, era de phi con respecto a dx, la derivada parcial de la función potencial en dirección x, y la velocidad vertical era de phi con respecto a di. Ok, y para la función de corriente, entonces teníamos que esto era en 90 grados, es decir, la velocidad horizontal es de psi con respecto a di, y la velocidad vertical es de psi sobre dx, pero ojo con signo negativo. ¿Ok? Bien, esto es en el sistema de coordenadas cartesianas. Lo que no siempre es recomendable resolver un problema en coordenadas cartesianas. De repente puede ser ventajoso resolver un problema en coordenadas polares. Por ejemplo, cuando se trata de objetos redondos, si queremos analizar el flujo de aire alrededor de un cilindro, es mucho más fácil resolverlo en coordenadas polares o cilíndricas, pero cilíndricas tienen una altura también, ¿no? Así, polares es radio y ángulo. ¿Y cómo se definen ahora las velocidades? Obviamente en coordenadas polares no se llama u y v, sino se llama velocidad en dirección r, velocidad radial, ¿no es cierto? Y velocidad en la dirección del ángulo o tangencial, velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, la definición para ambas ahora es que la velocidad en R es de phi sobre dr. Y para el teta es de phi de teta multiplicado por 1 partido por R. Y para la función de corriente, tenemos la velocidad radial es de psi con respecto a de teta multiplicado por 1 dividido por R, y la velocidad tangencial es menos de psi de R, de psi de R. Se dan cuenta que yo miro siempre para allá porque obviamente yo también tengo mi torpedo, ¿no? Así yo tampoco me sé de memoria cuál es la definición. Por eso es importante que usted, cuando hagamos el certamen o cuando tienen que resolver algún ejercicio, tengan ese torpedo a mano para acordarse si primero están resolviendo el ejercicio con función potencial o con función de corriente. ¿No? ¿Dónde está mi puntero? Aquí. ¿No? Están resolviendo con función potencial, entonces tienen que usar esta definición de las derivadas parciales o con función de corriente. Y segundo,
prefieren hacer el ejercicio con sistema de coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Entonces ahí tienen que elegir el set de derivadas que corresponde para calcular lo que realmente importa, que son las velocidades. Ok. Último es entender también la diferencia aquí entre sistema cartesiano y sistemas polares. Seguramente ustedes se acuerdan, pero yo no me acordé, por eso preferí desarrollarlo aquí de nuevo. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Dónde está mi? Aquí. ¿Cómo calculamos la velocidad? La velocidad. Un momento. Esto es la velocidad. Este es el vector de velocidad. Uy. ¿Qué pasó? Ahí está. No. Ahí está mi vector, ¿no es cierto? Entonces, esta flecha roja aquí representa ya. Esta es la velocidad en este punto, ¿no? En este punto aquí que tiene las coordenadas X, Y, ¿no? En este punto tengo esta velocidad. ¿Cómo calculo la norma de ese vector? La magnitud de velocidad. Obviamente tengo que conocer velocidad X, así los dos componentes, velocidad Y. Y estos dos componentes obviamente son aquí velocidad X y aquí velocidad Y. Es lógico, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y el ángulo que se produce aquí, el ángulo en el cual fluye el fluido con respecto a mi sistema de coordenadas, alfa, entonces es arco tangente de BI dividido por BX. Ok, en sistema cartesiano estoy seguro que nadie tiene un problema con eso. Quizá un poco más interesante en el sistema polar, porque aquí, ¿no es cierto?, tenemos el mismo vector de velocidad. No me está funcionando muy bien mi lápiz hoy día, que el PowerPoint no es tan versátil para dibujar. Ok, ya, este es el vector de velocidad. Y tenemos entonces aquí el mismo punto. Dale con el menú. El mismo punto, pero obviamente como estamos hablando en coordenadas polares, no se indica con X e Y, sino se indica con radio R y ángulo θ, para decir dónde está ese punto. R y θ, estas son las coordenadas cilíndricas. Y las velocidades, y eso es interesante, los componentes de velocidad en el sistema de coordenadas polares ahora es velocidad radial y velocidad tangencial. Es decir, componente de velocidad en esta dirección. Esto es la velocidad radial. Quizá un poco más largo. Ya, disculpen, pero yo creo que es hasta aquí. ¿Dónde está mi borrador aquí? Borrar, eraser. ¿Puedo borrar? Bueno, quedó feo, pero se entiende. No. Pen. Y velocidad. Y este es, obviamente, tac, 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 tac. Esta es la proyección, ¿no es cierto? Y velocidad tangencial. Ahí. Tac. Odio esa cosa. Ya. Velocidad tangencial. Con esta proyección. Estos son los dos componentes de velocidad en el sistema radial, ¿no? Si estamos hablando R y θ, entonces tiene que ser VR y Vθ. Y la norma de velocidad, la magnitud de la velocidad, obviamente ahora es VR al cuadrado más Vθ al cuadrado. Pitágoras ahora sobre esos dos componentes y el ángulo, el mismo ángulo que teníamos arriba,
alfa es arco tangente de, siempre se me olvida cuál es arriba, b teta. Velocidad tangencial dividido por la velocidad radial. Ok, ahí tienen un segundo torpedo que necesitan para resolver ejercicios, quizás en el certamen seguro que viene algún ejercicio en el cual ustedes tienen que aplicar teoría potencial y calcular velocidades y ángulos en un cierto punto alrededor de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces ahí van a necesitar esos torpedos para acordarse de cómo se calculaba eso, ¿ya? Entonces eso, y con eso terminamos hoy día. Lo que mañana vamos a hacer es empezar a hablar de los primeros flujos que cumplen con la teoría potencial, que son soluciones de la ecuación Laplace, ¿ya? Con la cual podemos empezar a describir y calcular el flujo alrededor de un objeto, ¿ya? Van a ser objetos muy simples, como cilindros, óvalos, cosas así, ¿verdad? Y vamos a entonces utilizar estas cosas que conocimos aquí, ¿no es cierto? Las derivadas parciales, vamos a ver en qué sistema de coordenadas calculamos, vamos a hacer un par de ejercicios para utilizar, aplicar teoría potencial y darnos cuenta que, qué fácil que es calcular el flujo alrededor de un objeto y qué fácil es calcular la velocidad en un punto específico alrededor de un objeto, ¿ya? Esa es tarea para mañana. Entonces, copien no, lo voy a subir al Canvas. Así yo le saco copia a estas dos láminas, a esos dos torpedos, y lo voy a pegar en Canvas en la página aquí de la clase de hoy, ¿no es cierto? Clase número 9. Aquí donde va a quedar el video, ¿cierto? También voy a pegar esas dos láminas para que tengan el torpedo. Quizás lo voy a hacer un poco más bonito. Listo. 18:43. Creo que a todos nos está humeando la cabeza. Suficiente por hoy. Como dije, mañana va a ser un poco más liviano. Vamos a aplicar lo que aprendimos hoy día y nos vamos a dar cuenta que es súper útil y no es nada difícil. Ok. Entonces aquí dejo de grabar. Le tengo la grabación.